denominadas piramidales, que vamos a preguntar de qué se trata eso, en una localidad que es muy conocida, que es San Pedro, una localidad de productores, una localidad que es muy pujante. El problema es la cantidad de personas que en una misma ciudad cayeron dentro de Eso es lo que llamó la atención. esta estafa. Claro. El número. Las características, digamos, de una estafa que vamos a ir explicando de qué se trata y este caso que es muy resonante a nivel nacional. Te invitamos a escuchar la próxima entrevista. En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, a ver, la estafa piramidal en San Pedro, como lo decía Vale, cayó más o menos entre el 15%, cerca del 15% de la población. Es un número a priori muy, pero muy alto. Por eso estamos en contacto y vamos a tratar de explicar, creo, ¿no? ¿Qué es esto que Nachi dijo? Lo mencionó de distintos nombres, pero las estafas piramidales, cómo tratar de evitar caer en ellas, cómo tratar de detectarlas. Por eso nos pusimos en contacto con Fabiola Piemonte. Ella es abogada especialista en criminología. Fabiola, bienvenida a Aire de Santa Fe. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. No, es un placer recibirte, Fabiola, y recién yo te veía ahí en previo que cuando Nachi daba algunos nombres de cómo mencionar, ¿no?, a estas estafas piramidales, vos asentabas con la cabeza. Se presenta de varios nombres, pero ¿el fin termina siendo más o menos el mismo? Sí, el fin es el mismo. En realidad se conoce como esquema Ponzi, técnicamente hablando, pero tiene otros nombres como la flor de la abundancia, la llave de la abundancia, etcétera. Para nosotros penalmente es un modelo de estafa piramidal. ¿Qué significa eso? Que hay captación primero de una persona y a través de esa persona se empiezan a sumar de su vínculo íntimo, porque por lo general tiene que ver en el método de la estafa con un abuso de confianza. Cuando nosotros hablamos de estafa en el derecho penal, hablamos de un ardid, un engaño, un abuso de confianza mediante el cual la víctima, en este caso, incurre en un error y termina provocándole ese ardid o ese mecanismo estafatorio, en este caso el ingreso, la captación a través de una persona de confianza mediante el depósito de determinada cantidad de dinero, que puede ser una membresía o, bueno, por lo general funciona así. Lo que lleva a largo plazo es a generar un perjuicio económico. Cuando nosotros evaluamos esto en un primer momento, y ustedes mencionaban la cantidad de gente que terminó siendo víctima de esto, nosotros en Santa Fe tuvimos un caso que viene de un caso nacional que fue Generación Zoe. Cosicorto fue imputado en la ciudad de Rosario dentro de una empresa pensada nacionalmente que terminó generando estafa en infinidades de personas a través de este mecanismo de captación, que es a través de personas conocidas o allegadas. Uno lo que hace es, la propuesta tiene que ver con una membresía o un depósito mínimo de dinero, y en un primer momento uno no ve el perjuicio económico, porque así funciona la estafa piramidal. A través de la sumatoria lo que se va generando es un flujo de dinero que a través de esa membresía en los primeros momentos sí genera un rédito económico. Claro. Entonces, con el tiempo recién, cuando no se suman más personas o hay determinados mecanismos, por ejemplo, si hablamos de criptomonedas, como es el caso que tiene que ver con la convocatoria ahí en San Pedro, con la cuestión en San Pedro, cuando hablamos de monedas digitales, lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos regulación a nivel nacional en relación a las criptomonedas, Bitcoin. Ya la Procuraduría del Ministerio Público Fiscal de Nación, la PROCELAC, que tiene que ver con el lavado de activos, por el 2016, cuando empezaron las criptomonedas, sacaban recomendaciones que se siguen reeditando todo el tiempo, explicando esto. Primero que el método, yo mencionaba Generación Zoe porque iba desde vouchers educativos hasta criptomonedas, esta membresía, que en su primer momento, tiene un rédito económico, pero con el tiempo no, porque cuando hablamos de Bitcoin o monedas digitales,
lo que ocurre por lo general es que se provoca la estafa a través de que una persona determinada compra todo el activo y cuando eso sube en el ingreso, licúa el activo, lo extrae y el resto de las personas se quedan sin rédito económico. Sí. No hay regulación para eso, no hay. O sea, cuando nosotros, en este tipo de estafas funcionan así, porque la recomendación de los entes nacionales es tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con captación de dinero, ya sea virtual o en soporte papel, está regulado por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Si no hay detrás una persona física, visible o jurídica, identificable, que nosotros podamos constatar un domicilio, una sede social, un número de acreditación, por ahí no es. Todo lo que se vende en redes sociales, que es un mecanismo de captación hoy por hoy, y que tiene que ver ni más ni menos que con la necesidad de la gente de tener dinero líquido. O sea, estas estafas funcionan virtualmente a través de TikTok, de redes sociales, de gente, de caras visibles, que también con los juegos virtuales, con el juego en línea, son como personas reconocidas que proponen determinadas cuestiones. Esto funciona por una cuestión de necesidad de la gente de tener un ingreso paralelo, si no, no funcionaría. Sí, también. Esto es así. Hay una cosa, Fabiola, que tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Que primero funciona, después se agota, pero primero funciona, y en este primer funcionar es cuando esa amiga, amigo, pariente te lo recomienda, y cuando te lo recomienda alguien cercano que le funcionó, esa es la forma fácil para mí que tienen estas estafas. Esa es la forma que hacen de llegarle enseguida a la gente. Después tenemos a los adolescentes que llegan a través de TikTok, que llegan a través de otros lugares. Pero, por ejemplo, si nos vamos a San Pedro, viene un primo que en la ciudad que te dice, che, yo cobré, a mí me está funcionando, y vos entrás. Yo creo que un poco eso también ayuda. Sí, claro, por eso yo hablaba de que el mecanismo es el abuso de confianza, porque se interpela a personas del ámbito conocido. Claro. Entonces, si te viene el primo, el vecino, por ejemplo, yo la última víctima que tuve fue una estafa piramidal, pero a menor escala, en un caso de venta de dólar futuro, que necesitaba hacer un ahorro y era su asesor de seguros. O sea, era una persona en una localidad pequeña, conocida, que cuando empezamos a hacer números, teníamos casi 80, 100 víctimas, que eran clientes, vecinos, amigos del cliente, pariente, etcétera, que habían entrado en ese circuito por recomendación de que sí había funcionado 1, 2, 3 veces y al cuarto pago automáticamente se había caído. Y empezaba la estafa, la defraudación, el perjuicio económico. Es así, o sea, es dinero irrecuperable. Sí, y con esto de que no hay regulación, tampoco hay manera de caer sobre quiénes son los responsables, tal vez de cuando se inicia esto o de cuando se recomienda esto, como decías vos recién. Sí, en realidad es una tarea investigativa a mediano o largo plazo. El titular de Generación Zoe está privado de libertad, hoy terminó pasando. Hay unidades fiscales que están dedicadas en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires también, está la doctora Dupuy, del Ministerio Público Fiscal de Cava. Hay unidades de cibercrimen que están especializadas en la investigación o rastreo, porque esto es todo virtual, o sea, no hay forma, es el mensaje de WhatsApp, y después a lo mejor vos haces una operación y te aparece un mensaje de un WhatsApp no identificado con un número o mensaje automático en el cual para cobrar determinada cantidad de dinero producido vos tenés que volver a depositar o hacer una transferencia. Entonces hoy por hoy todo el rastreo se hace a través de evidencia general, digital, o megadato, en la mayoría de los casos, porque funciona así. O sea, nosotros estamos bancarizados, las transferencias son a través de sistemas informáticos y la captación también, son mensajes de WhatsApp o a través de redes. Entonces son tareas investigativas complejas, pero en muchos casos las personas terminan siendo identificadas, posiblemente traídas al proceso. Lo que sí es muy difícil de resarcir el perjuicio económico, porque una vez que desapareció el dinero, no aparece. Se fumó en el aire. Eso es así. Sí. Totalmente. Me genera mucha desconfianza. Todo, obvio. Sí, todo. Fabiola, te voy a hacer una pregunta y si realmente me equivoco, por favor te pido decirme, no, Valeria, nada que ver. Corregime, digamos, porque cuando uno
encuentra que vos decías, en realidad no hay regulación, no hay reglamentación. Pienso en todas las cosas y en todos los cambios económicos que se están aplicando por parte de la gestión de Javier Milei y te pregunto si este tipo de desregulación o una medida como el blanqueo de capitales u otras decisiones de gobierno pueden llegar a generar, digamos, más aprovechamiento de estos huecos de desregulación. No sé si alcanzo a explicarme con la pregunta. Sí, me parece que va por dos lugares distintos. Entiendo lo que vos me decís en términos de regulación de movimientos de dinero a nivel general y o virtual. Toda la cuestión última en relación al lavado de capitales, etcétera, tiene normativa específica y hay organismos que controlan eso. En esta mecánica particular, lo que estamos hablando es de estructuras paralelas que van por fuera de la normativa que está aplicada para la circulación de dinero. Bien, ¿Se son entiende? operaciones al margen, digamos, de todo el sistema. Exactamente, son operaciones al margen del sistema. Por eso yo marcaba las recomendaciones de la Procelac, porque esta Procuraduría que viene investigando hace mucho tiempo esto, porque no es un fenómeno nuevo, o sea, las primeras recomendaciones son del 2016 en términos de estafas piramidales, no de criptomonedas específicamente, pero sí estafas piramidales y captación a través de redes sociales, es tener en cuenta esto, que todo lo que tenga que ver con movimiento de dinero tiene que tener una regulación legal. Todo esto que está planteando Milei en términos de lavado de activos, etcétera, tiene una regulación legal. Clarísimo, listo. Bueno, qué difícil cuando pasan estas cosas y explotan de esta manera con la magnitud y la cantidad de personas que fueron estafadas. Y leí algunas crónicas que venían directamente desde la localidad de San Pedro y decía que muchas personas no sabían todavía que habían sido estafadas. Porque como no habían que llegado a esa instancia de que se agote. No, claro, no Porque terminás de identificar que realmente sos víctima de esto. No, es que esto habitualmente pasa por esta cuestión de que hay una confianza previa, ya sea en la persona que te ingresó a la pirámide, al circuito, a la flor, al tejido, Sí. a la red, ya sea por interpósita persona, que también tiene delegada confianza en alguien, tarda por lo general mucho tiempo la gente sosteniendo el perjuicio hasta detectar que está siendo víctima de un delito. En el caso que yo les comentaba de mi clienta particular, estuvo meses y meses reclamando y colgada de mensajes de sí, el mes que viene, sí, espérame 30 días, y cuando llegamos a la fiscalía, una audiencia imputativa que tardó casi 4 horas, porque eran más de 30 causas, todas estafas conexas, con un montón de gente perjudicada y dinero, mucho dinero, no a la escala de San Pedro, pero hay a menor escala de circulación local, este tipo de cuestiones. Estábamos todos en la misma situación, digo, la gente seguía apostando a que como el circuito al principio había funcionado o seguía recibiendo en menor escala, pero algo de ese círculo virtuoso que al principio les generaba el rédito esperado, no se identificaba como víctima. Bueno. Qué peligroso. Para aquellos que quieran leer, le cuento también, incluso te lo cuento vos, Fabiola, para aquellos que quieran leer más de lo que pasó en San Pedro, tenemos un informe que fue maravillosamente producido por Germán de los Santos, que es un periodista que para nosotros es clave, es muy importante. Incluso trae la información policial y narcocriminal realmente de una manera exhaustiva y está publicada ya en airedigital.com. Dice: la fiebre trader en San Pedro, un experimento social que amenaza transformarse en una estafa al estilo Ponzi. Y cuenta ahí lo que veníamos referenciando, que casi un tercio de la población apostó a invertir en una plataforma que da intereses exorbitantes y que es de dudoso origen. Sospechan que la burbuja se va a romper, pero por ahora nadie reclama y nadie denuncia. Muy difícil la situación. Gracias, Fabiola, por mostrarnos estas banderitas rojas para tratar de no caer en este tipo de cosas.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Fabiola Piemonte es abogada especialista en criminología, estafas piramidales, cómo funcionan estos esquemas, qué es lo que nos ofrecen. Bueno, eso, ganancias exorbitantes. Y tal cual como decía esta profesional, esto no existiría si realmente la gente no necesitaría No tendría tener necesidad. un ingreso paralelo a lo que hace. No importa si es A tu trabajo, monotributista, sí, sí. claro. Si tenés un emprendimiento, un trabajo, lo que sea, Lo algo que extra sea. necesitas. Como no te alcanza, tenés que caer en estas cosas que parecen hasta soluciones mágicas por momentos. Entonces, bueno, ahí escuchábamos esta profesional brindándonos todos los datos necesarios para no caer en este tipo de cosas. Pasan cosas.